La actual teología fundamental sucede, como todos conocemos, a la anterior apologética católica, que nació al filo de la Reforma protestante. Pero como es natural, habiendo cambiado de nombre la disciplina, pues tuvo lugar también una profunda redefinición interna de su identidad, mediante la integración de lo apologético, que en realidad es una tarea originaria y permanente de la teología cristiana, la integración de lo apologético en una reflexión más amplia, una teología de las bases y fundamentos de la fe. Como es bien conocido, en el medio teológico, la anterior apologética católica desempeñó una función muy reducida, al centrarse de modo casi exclusivo en la defensa de la propia Iglesia, queriendo derrocar la posición contraria e inmovilizándola en su error. La defensa apologética considera casi inexpugnable lo que defiende. Lleva a cabo un importante afianzamiento interno, pero cae en el aislamiento. Además, la apologética católica durante 3 siglos, pues queriendo razonar del mejor modo, llegó a objetivar tanto la propia fe y la posición ajena en fórmulas a fin de manejarlo todo mejor y ser más eficiente, que incurrió incluso en un claro racionalismo, olvidando, por ejemplo, el carácter libre y personal de la decisión de la fe. Además, tan atenta a rebatir al contrario, se hizo dependiente de él y, por tanto, la apologética llegó a expresar positivamente poco lo que es la esencia, la propuesta más genuina del cristianismo, o lo hacía casi siempre a la defensiva, sin ver que a veces no hay mucho que defender y en otras procede reconocer honestamente, también para ser más creíbles, alguna omisión, alguna insuficiencia por parte propia. En su actitud polémica, la apologética veía al otro casi solo como enemigo, no preguntando, como hay que hacer, por posibles puntos comunes, no admitiendo la posibilidad de que el otro albergara una interrogativa o un cuestionamiento serio que nosotros debíamos tomar seriamente en cuenta. Pues queriendo superar estos defectos y otros, la nueva disciplina, la actual teología fundamental, configurada ya de manera prácticamente definitiva a mediados del siglo XX, quiere ser esencialmente una ciencia positiva, exigida por la propia fe. La teología de la necesaria fundamentación, la teología que desde la Escritura reflexiona la experiencia cristiana y funda el mismo quehacer teológico, todo ello a partir de la base y del fundamento propio de todo ello, que es la revelación divina. Aunque más de una vez la fundamental ha parecido tener una identidad discutida, inestable, a pesar de una notable pluralidad de orientaciones que siempre ha habido en su interior, una convicción básica respecto de su identidad es esta, que su discurso, todo su discurso, gira en torno a la revelación divina. Abordando los fundamentos de la fe, el objeto central de la fundamental, por tanto, es la revelación de Dios, ante la cual está siempre emplazado el hombre, en actitud de pregunta, de diálogo, de ruptura, de duda, de impugnación o de acogida. Dios se ha abierto en su revelación al mundo y esta comunicación divina debe llegar a ser cuestión para el hombre en la perspectiva de su salvación. Por tanto, elemento irrenunciable de la disciplina es el desarrollo teológico y la apología del misterio fundamental del cristianismo, que es la revelación de Dios, que culmina en Jesucristo. Sobre la revelación, el discurso teológico fundamental desarrolla un enfoque trascendental, en el sentido de que considera el acontecer y la naturaleza de la revelación como tal fenómeno revelatorio, previamente, por tanto, al estudio que llevarán a cabo otras disciplinas sobre los contenidos concretos, contenidos internos de la revelación de Dios. Por tanto, la fundamental pregunta por lo que nace, por lo que late en toda teología y le precede en su ramificación como principio, que es la comunicación divina
o el Dios revelador, origen, presupuesto y dimensión envolvente de todos los contenidos particulares de la revelación, objeto de estudio de las distintas disciplinas teológicas más concretas. Sobre la revelación divina, la fundamental obra como teología formal, preguntando cómo se muestra y se entiende a sí misma la revelación, cuáles son sus estructuras y sus categorías, cómo se ha hecho presente en el mundo, en la creación divina y en la historia de la salvación, cómo en Jesucristo alcanza su plenitud como revelador escatológico, cómo se transmite a través de la Iglesia, cómo se espera desde la revelación su consumación en la escatología plena. En este estudio teológico de la revelación, el discurso de la fundamental no se distingue mayormente de cualquier tratado dogmático a propósito de cualquier tema o verdad concreta del misterio cristiano. La fundamental, construyendo el tratado de la divina revelación, pues obra como la dogmática cuando se elabora, por ejemplo, el tratado sobre la Eucaristía o la escatología. Pero en este estudio sobre el fenómeno de la revelación como fundamento del cristianismo, pronto la fundamental se topa con un aspecto esencial y constitutivo de la revelación divina, que es su credibilidad, en cuyo estudio la fundamental llega a alcanzar su identidad y diferenciación propia en el espectro de las especialidades del conocimiento teológico. La revelación de Dios es llamada u ofrecimiento al hombre. Por lo tanto, debe ser y es, de hecho, creíble. Y en esa condición hay que profundizar con el mayor empeño, porque en esa condición está en juego el éxito o el fracaso de la comunicación de Dios. La credibilidad de la revelación es un carácter absolutamente esencial en ella, porque como fenómeno comunicativo reclama y espera la revelación una aceptación por parte del hombre en el acto de fe. La revelación o es intrínsecamente creíble o no es revelación. Si no es creíble, no será de hecho creída y por tanto no dirá nada a nadie, no revelará nada, o sea, no habrá revelación. Por ello, siendo constitutivamente creíble, la revelación, la misma revelación, demanda que se aborde con toda la profundidad precisa esa su credibilidad, porque de lo contrario la propia revelación no será bien estudiada, no está siendo bien considerada por la reflexión teológica. Por tanto, el estudio detenido de la credibilidad de la comunicación divina es un momento decisivo y característico del discurso de la fundamental, que buscará entonces poner de relieve en un trabajo de apología sobre la revelación, pues los hechos y las razones que la propia revelación aporta. La teología los muestra, los elabora, le saca el brillo a los hechos y las razones que la propia revelación presenta. Ella muestra su credibilidad, la fundamental la exhibe, a fin de que, en efecto, pueda ser creída por el hombre. De esta manera, la fundamental va a dejar a un lado en este trabajo pruebas dogmáticas, porque esta tarea se dirige supuestamente a quien no es creyente o a quien lo es, pero poniendo por un momento en paréntesis su fe, querría una ratificación racional de la misma. Por eso, se trata de hacer ver razones de índole histórica y especulativa, el fundamento histórico y el contenido racional o veritativo de la revelación, que lo avalan como posible comunicación de Dios, que después, bajo la gracia del Espíritu, merecerá ser creída responsablemente por el hombre como palabra de salvación. Y aunque la actual disciplina, como decíamos, a diferencia de la anterior apologética, no quiere ser un discurso meramente defensivo, pues, sin embargo, todavía quiere hacer frente a las impugnaciones que recibe la revelación de Dios o la Iglesia que la transmite, portadora suya,
que tropiezan ciertamente nuestro mundo de modo constante, con tantas impugnaciones, con tanta indiferencia. Ante los rechazos, ante la indiferencia, ante las deformaciones, sería culpable cerrar los ojos o hacer oídos sordos, y el discurso de la fundamental quiere también darles justa respuesta. De este modo, tratando de la revelación y su credibilidad, la fundamental llega así al estudio de la fe, como aquella experiencia humana que actualiza la condición creíble de la comunicación de Dios. No hay estudio de la revelación tomada en todo su dinamismo que no abarque la fe. Que no abarque la fe como aceptación suya que la misma revelación espera y lo que la propia comunicación divina está buscando. En realidad, cuando hablamos de revelación, en ella está implicada la fe, como correlato humano. Podemos hablar en realidad de revelación porque la revelación ya ha sido creída, por ser creíble. Revelación vivida, plasmada, por ejemplo, en el texto sagrado o en la tradición de la fe eclesial, y anunciada desde la fe en ella por los creyentes. Como fenómeno comunicativo, solo en la acogida positiva, en el acto de fe, se puede decir que ha habido revelación de Dios, que ha llegado a ser verdaderamente comunicación divina, que ha dicho algo a alguien. Sin esa acogida positiva, sin el acto de fe, casi ni hablaríamos siquiera de tal revelación, de la cual, por lo demás, solo hablamos los creyentes en ella. Por tanto, de este modo, el discurso de la fundamental pues aborda abiertamente también la experiencia del creer, en la cual se ensamblan la razón, la libertad, bajo la acción del espíritu. Y luego, pues, después de abordar la dimensión propiamente teologal del acto y de la vida de fe, la fundamental, también ante la experiencia del creer, llevará a cabo otro trabajo apologético, como hizo antes, mostrando la credibilidad de la revelación. Ahora, ante la fe, la fundamental deberá hacer valer la razonabilidad, la dignidad humana del creer, su plausibilidad humana como acogida de la revelación divina creíble. De esta suerte, el núcleo temático completo de la fundamental es la revelación que es creíble y, en cuanto tal, capaz de producir el acto humano de acogida que es la fe, razonable, digna del hombre, y en realidad, como experiencia de lo absoluto, personal, el camino de la más alta realización por gracia de Dios. Otras temáticas amplias, abordadas con toda pertinencia por la teología de los fundamentos, como el estudio y el diálogo con la racionalidad filosófica o científica, el diálogo con los no creyentes, los no cristianos, los no católicos, por tanto, la confrontación con la increencia, con las religiones no cristianas, la proyección ecuménica de la disciplina. Bueno, pues todas esas temáticas en realidad presuponen necesariamente este estudio previo de la revelación en su credibilidad y de la fe en ella. Antes de estas confrontaciones ad extra, realmente todo el trabajo de la fundamental se desarrolla en torno a estos núcleos de la revelación creíble y de la fe en ella como acogida positiva de parte del hombre bajo la gracia del Espíritu. Si el estudio de la revelación en sus estructuras, su acontecer histórico, en su credibilidad constitutiva y el correlativo acto de fe son el objeto central de la actual teología fundamental, en estos empeños tiene la disciplina una amplia legitimación y un impulso poderoso en la Escritura. Hay que reconocer que los escritos del Nuevo Testamento, casi sin excepción, son producidos por este compromiso de anunciar la palabra de la salvación, mostrando su legitimidad y su verdad, de modo que suscite la fe en ella o confirme la fe ya existente, lo cual proporciona la mejor justificación a esta disciplina.
aunque el célebre paso de Primera de Pedro 3:15 se ha reconocido como el apoyo explícito y decisivo para esta especialidad, hay que advertir que todo el Nuevo Testamento está compuesto en forma de anuncio, es querigma, es interpelación, es predicación viva, ofrece la gracia final, el eschatón del Cristo Salvador, pero también es simultáneamente testimonio para el hombre, digno de crédito para los que buscan, preguntan o dudan, testimonio al que ese hombre ha de dar una respuesta plausible, habiendo percibido su credibilidad, la credibilidad del Evangelio del Señor Jesús. Como hace el mismo Nuevo Testamento, como hace el propio Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, la apelación, la interpelación y la exigencia de la revelación no pueden quedar solo ahí. Han de ser fundadas y legitimadas adecuadamente a fin de que el hombre despierte, agudice el oído y se plantee la pregunta: ¿este entonces quién es? Y dé una respuesta fundada, responsable, haciendo el camino de la fe como obediencia razonable, según enseñaba Pablo en Romanos 12:1. Es evidente que la fe no nace sencillamente por haber percibido motivos para creer. La fe no se deriva automáticamente del conocimiento de los motivos de credibilidad. La fe en la revelación es un acto nuevo del hombre, desde su libre voluntad racional, bajo la gracia del Espíritu. El mero conocimiento de las razones para creer no provoca la fe, pero el conocimiento de la credibilidad de la revelación crea los supuestos para que la fe sea posible responsablemente como acto digno, incluso obligado. Como señalaba San Agustín y repite casi literalmente Santo Tomás: nemo crederet, nisi videret esse credendum. Nadie creería si no viera que debe creer. De este modo, el discurso de la fundamental secunda y prolonga, y esta es su gloria, la voluntad comunicativa de la revelación de Dios, queriendo servir a esa revelación como modo de anuncio de la palabra, mostrando su credibilidad y llamando así a la fe en ella. Por lo mismo, se comprende bien que en la primera teología cristiana haya figurado este discurso, este empeño de la fundamental. Los primeros proyectos teológicos cristianos han salido de la mano de los padres apologetas, desarrollando una apología de la fe cristiana en su significado originario del apologein, de dar respuesta, rendir cuentas, razonar y defender la revelación y la salvación de Dios, obradas finalmente en Jesucristo. La verdad es que la apología como justificación y defensa de la fe está entonces desde el principio unida a esa misma fe y a su ubicación en el mundo. Con la apologética de la antigua Iglesia contra judíos y gentiles tuvo inicio la ciencia teológica. La fundamental, por tanto, como saber teológico, se siente enteramente justificada desde el dinamismo comunicativo de la revelación de Dios al cual quiere servir. Su objetivo está en coadyuvar al encuentro de la revelación y del hombre, y esta es toda su razón de ser y toda su credibilidad, la propia credibilidad de la fundamental. Heinrich Fries, sobre quien yo hice la tesis doctoral, un teólogo señero en la teología fundamental alemana de la segunda mitad del siglo XX, amigo y compañero de Rahner en las batallas del giro antropológico de la teología católica, Fries escribía con frecuencia, a propósito, afirmaba con frecuencia el carácter misionero del discurso de la teología fundamental, que decía es predicación cristiana. Teología en forma de pastoral, o como también decía Emil Brunner, pastoral en forma de reflexión. Cito un breve texto del propio Fries: la fundamental busca al hombre en su estado concreto, le advierte de su constitución, de su capacidad de ser interpelado por lo absoluto, de ser dependiente
de lo que le trasciende. Al mismo tiempo, trata de eliminar las dificultades que desvían la atención de la revelación divina, con voluntad solidaria de comunicación en la actitud del que busca, preguntando con los demás, sinceramente, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? El ethos, el estilo de estos empeños está descrito en Efesios 4:15, la verdad en el amor. Ciertamente, por positiva que sea y quiere ser, esta disciplina, el discurso de la fundamental, no deja de asumir la apología como justificación, razonamiento o también defensa de la revelación de Dios o de la fe en ella, porque abandonar esta labor significaría dejar de servir a la comunicación de Dios con los hombres. Hace, gracias a Dios, ya mucho tiempo que la fundamental ha dejado de ser una disciplina poco creíble, discutida en su identidad, tachada de ineficiente, en una cabalgada interminable de pruebas, razonamientos y argumentaciones, se decía, no convence ni a los ya convencidos. Mirad, con cierto aire compasivo, por los representantes de otros campos de la ciencia teológica, como la dogmática o la exégesis bíblica. Con todo, puede ser, el trabajo sobre la credibilidad de la fe pueda parecer hoy todavía sombreado por cierto descrédito de la antigua apologética católica que durante 3 siglos defendió la verdad de la fe eclesial, como comencé señalando. Sin embargo, hoy, en el espectro de la ciencia de la fe, la perspectiva teológico-fundamental ha pasado a ser absolutamente ineludible y la disciplina misma es objeto de alta estima dentro del pensamiento de la fe, no porque sus representantes sean hoy los teólogos más importantes, sino porque su trabajo de fundamentación y apología de las bases del cristianismo es hoy una labor de la mayor seriedad. Hoy, en efecto, no se plantea primariamente este o aquel punto concreto de la fe. Lo que está en juego son los fundamentos últimos de lo cristiano, la posibilidad de creer, confiar y esperar. Lo que está en el aire es la legitimidad última de lo cristiano. Y si ésta no es adecuadamente establecida, los diversos contenidos concretos de la revelación o de la fe no llegarán a ser ni siquiera objeto de pregunta. En el contexto sociocultural actual, en las sociedades avanzadas, un contexto hipercrítico, escéptico, desesperanzado, la fundamental es tan necesaria como nunca, tan necesaria como lo fueron la Iglesia antigua, las apologías de Arístides, de San Justino o de Tertuliano. El discurso de la fundamental es hoy absolutamente imprescindible porque a los hombres de ese tiempo no les basta ya recibir la interpelación o la pretensión de la fe o la enseñanza tradicional de la Iglesia, reclaman y necesitan la fundamentación de esta pretensión. De lo contrario, considerarán la propuesta cristiana no merecedora de atención. Por tanto, es imprescindible que en el medio teológico y en el ambiente eclesial general desaparezca todo sentimiento antiapologético, acogiendo, por el contrario, el testimonio, el ejemplo, el discurso concreto de la fundamental como un llamamiento a secundar, como hace esta misma disciplina, la exhortación del apóstol, 1 de Pedro 3:15, a dar razón, a saber dar razón de nuestra esperanza a aquel que nos lo demandare, añadiendo el apóstol con mansedumbre y respeto. Como es sabido, en la teología protestante, pues la apologética o el estudio de la credibilidad apenas ha tenido cultivo durante siglos. Porque desde la concepción luterana y calvinista de la fe, esta es casi en exclusiva obra de la gracia divina. Por tanto, la tarea de perfilar los supuestos humanos de la fe, pues merece poco más que desdén. Pero en las filas de la misma teología evangélica, cada día más, el abandono de la apología
de la revelación cristiana es valorado negativamente. Al respecto, el historiador protestante, perteneciente a la Iglesia Reformada de Francia, Pierre Choni, aquí en España muy conocido porque además es un prestigioso hispanista, en un libro aparecido en París en 1990, no traducido al español, titulado Dios, apología, a propósito de la supresión de las cátedras de apologética en las facultades de teología protestante, y dice, y de algunos seminarios católicos, escribe: se ha suprimido la apologética. Me cuesta creer que esto sea un signo de buena salud. De hecho, eminentes teólogos evangélicos como Wilfried Joest, Gerhard Evelyn o Wolfgang Pannenberg sitúan hoy su pensamiento en un esfuerzo abierto por desarrollar la credibilidad cristiana en los aledaños de la fundamental católica o de la apología de siempre. Nosotros, afortunadamente, en contra de lo que comentaba Pierre Choni, hoy inauguramos de manera oficial en este estudio teológico agustiniano un ciclo de licenciatura en Teología Fundamental promovido por las 4 provincias de la Orden de San Agustín en España. Creo que para el centro y para las instituciones que promueven esta licenciatura se trata de un acontecimiento importante, como compromiso con el cultivo de la reflexión teológica a beneficio propio y de toda la Iglesia. Creo que con este empeño los agustinos españoles prosiguen su fidelidad histórica a las ciencias sagradas, que es parte esencial de su andadura secular. Pero más radicalmente, y esto lo tengo que dejar en un apunte breve, pero no quería dejar de hacerlo, más radicalmente la docencia de este ciclo de licenciatura, con todo el trabajo de estudio, de investigación, de divulgación que ha de conllevar, significa también un acto de fidelidad con la herencia teológica y el compromiso de servicio a la fe y a la Iglesia de San Agustín. Es evidente que el genio teológico de Agustín trasciende todas las divisiones académicas de la teología en sus distintas especialidades. Pero es cierto que en lo que es el discurso de la fundamental, Agustín constituye una referencia de extraordinaria riqueza y que la dedicación, por tanto, a esta disciplina constituye un modo preclaro de proseguir la herencia teológica del padre africano. En general, es evidente en la obra agustiniana el deseo intenso y la labor concreta de justificación racional de la fe y de defensa abierta de la misma frente a sus impugnaciones. Aparte de la polémica, independientemente de la polémica con las herejías surgidas en el interior de la propia fe, la obra de Agustín, a partir de las estructuras y los dinamismos espirituales del hombre, que constituyen la mejor aproximación intelectiva, como por ejemplo, ante el misterio originario del cristianismo, la Trinidad divina, comprendida y razonada a partir de las facultades y operaciones del yo humano, que es imagen del Dios trino. Y con ello, la elaboración más concreta de los motivos de credibilidad de la revelación que culmina en Jesucristo, como el milagro o el cumplimiento de la profecía, que tratarán de modo constante la apologética católica y sigue tratando hoy la actual teología fundamental. Con esto, la vigorosa afirmación y defensa de la revelación creacional de Dios, en la línea del libro de la sabiduría o de la carta a los romanos, que Agustín razona admirablemente y con tanta frecuencia e intensidad a partir del orden y la belleza del mundo que revelan al Creador. En suma, por sus elaboraciones concretas, por el certero arranque antropológico de su teología y apología de los misterios revelados y en general, y sobre todo, por el ethos de celo y responsabilidad en pro de la mejor justificación racional de la fe que oriente hacia ella, Agustín es un referente perenne
en los empeños de la teología fundamental, de tal suerte que una estructura académica en el seno de la orden agustiniana, centrada justamente en esta especialidad teológica, se sitúa en la mayor fidelidad al carisma agustiniano, en lo que hace a su poderosa vertiente intelectual, que es naturalmente, y esto no se olvide ni por un momento, parte esencial de dicho carisma. Al comienzo de su homilía, el señor arzobispo dijo que la vitalidad de la fe y la vibración apostólica dependen en medida significativa del trabajo de la teología. En esa misma línea yo quería insistir exactamente esto: proseguir los trabajos de la teología y en especial de la teología fundamental a la sombra de Agustín es un modo fundamental de ser fiel justamente y de proseguir hoy fielmente el carisma agustiniano, dentro del cual justamente esta dedicación intelectual es un elemento fundamental del que necesitan otros elementos de ese mismo carisma para no venir a menos. Es evidente que la genialidad y la amplitud de la herencia agustiniana pues podría también haber encontrado otra especialidad en el espectro de los saberes teológicos. Pero esta opción por la teología fundamental que se tomó en esta casa hace 11 años me parece, por todo lo dicho, del mayor acierto. Ojalá la tarea desarrollada en este estudio en torno a la teología fundamental, con los apoyos precisos, venga a enriquecer la vida agustiniana en España, en otros lugares de la orden, y ofrezca a esta Iglesia de Valladolid y a toda la Iglesia española un espacio vivo y fecundo de cultivo del mejor pensamiento de la fe. Bueno, nada más, muchas gracias.